Entonces, como les comentaba, la estructura más simple es la de la sociedad, ¿no? Una sociedad. Las sociedades, evidentemente, las sociedades más utilizadas son las sociedades offshore, las sociedades que están en jurisdicciones donde no existen el pago de impuestos, o al menos donde no existe el pago de impuestos respecto a entidades que realizan actividades fuera de su territorio, ¿no? Entonces acá entran evidentemente en juego todas las jurisdicciones, o mejor dicho, las clásicas jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas, BVI, como Belice, como Bahamas, como Cayman, como Nevis, etc. Y es importante también destacar que hoy en día estas jurisdicciones, por presiones, como les mencionaba hace un rato, de la OECD, que trata de imponer su política fiscal, todas estas jurisdicciones han ido incorporando también normas de sustancia económica que obligan en algunos casos a que estas sociedades tengan determinada infraestructura en los países donde son incorporadas, que cuenten con una oficina, que cuenten eventualmente con empleados, etcétera, salvo que sean residentes fiscales también de otros países. Entonces en ese caso no suele requerirse la sustancia económica local, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta también esta tendencia, y que casi todas las jurisdicciones offshore han ido incorporando normas de sustancia económica en mayor o menor medida. Luego tenemos las sociedades que siguen un régimen territorial, como vimos hace un rato, es decir, hay jurisdicciones que solamente graban lo que sus residentes obtengan dentro de sus límites territoriales. Eso pasa en algunos casos de forma genérica, en otros casos solamente limitado a las personas jurídicas, a las sociedades, a las empresas. Entonces, aquí tenemos países de los dos tipos, algunos países que tienen ese sistema de forma general, y otros que lo tienen exclusivamente aplicado a las empresas. Por ejemplo, tenemos a Bolivia, tenemos a Uruguay solamente para las empresas, tenemos a Panamá, tenemos a Hong Kong, tenemos a Singapur, tenemos a República Dominicana, y tenemos por ahora y momentáneamente a Costa Rica, porque lamentablemente hay proyectos de ley en Costa Rica para tratar de migrar hacia un sistema de renta mundial. Luego tenemos también sociedades que, si bien están incorporadas en jurisdicciones que podemos llamar de alta imposición, tienen un régimen fiscal específico favorable. Y acá en concreto me voy a referir al régimen de Participation Exemption. ¿Cuál es el régimen de Participation Exemption? Es un régimen que existe, por ejemplo, en muchos países europeos, que existe en Reino Unido, que existe en Holanda, que existe en Luxemburgo, que existe en Austria, que existe en Suecia, que existe evidentemente en España también, con el régimen de las entidades tenedoras de valores extranjeros, y consiste en que en determinados casos y en determinadas situaciones, las empresas que se constituyan en esos países y que tengan por objeto ser holding, es decir, participar del patrimonio de otras empresas incorporadas en otros países, si se cumplen determinadas condiciones, básicamente que las sociedades operativas realicen actividades empresariales, que las sociedades operativas paguen impuestos en esas jurisdicciones. Si se cumplen esos requisitos, y también si se tiene, es decir, la participación, si la tenencia accionaria excede de un determinado periodo, en algunos casos también de una determinada cuantía, eso hace que se exoneren los ingresos por dividendos que se reciban y las ganancias de capital por venta de acciones de las sociedades operativas. También este régimen tiene la particularidad de que exonera la distribución de dividendos a los accionistas de esta sociedad de holding, y se exoneran también las ganancias de capital por la venta de acciones de la propia sociedad holding. Muchas veces se pone como requisito que, por ejemplo, que el accionista de la holding no esté también no esté en un paraíso fiscal a efectos de la aplicación de este régimen. En algunos casos eso es un requisito, en otros casos eso no es un requisito. Entonces, esa es otra alternativa. Entonces ya vimos, por un lado, sociedades offshore, por otro lado, sociedades territoriales, por otro lado, sociedades que tengan un régimen específico como el de Participation Exemption. Hay otros regímenes también para otros tipos de rentas, como puede ser el de Patent Box para lo que es intangibles, pero no viene ahora, creo que sería ya excederme y profundizar demasiado. Luego tenemos también sociedades que son transparentes a efectos fiscales. ¿Qué significa que son transparentes a efectos fiscales? Significa que en el lugar donde son incorporadas no se consideran sujetos pasivos tributarios, y si se dan determinadas condiciones, esas sociedades no pagan impuestos.
¿Cuáles son esas condiciones? Básicamente que sus accionistas, sus socios, no sean residentes en esa jurisdicción. En caso de sean residentes, van a pagar ellos impuestos, pero no la sociedad. Y también que no obtengan ingresos de fuente de esa jurisdicción, o que no obtengan ingresos vinculados a un negocio en esa jurisdicción. Y aquí tenemos lo que son, por ejemplo, las sociedades, las partnerships canadienses, las partnerships británicas, las sociedades, las LLCs americanas, las partnerships americanas. Y bueno, las LLCs americanas en realidad tienen una peculiaridad, y es que, y esto es algo, al menos hasta donde yo sé, bastante único en el mundo, y es que el dueño de la sociedad, el miembro de la, se llama member de la LLC, puede elegir el tratamiento fiscal que quiera darle a la sociedad. Entonces, mediante un mecanismo que se llama check the box, uno elige si quiere que la sociedad sea considerada transparente a efectos fiscales, y en ese caso su régimen tributario será igual al de las partnerships, o que sea considerada como una corporación a efectos fiscales, es decir, que sea considerada un sujeto pasivo independiente de impuestos. Evidentemente este sistema es muy flexible, y si un no residente en Estados Unidos tiene una LLC, una Limited Liability Company, y esa sociedad no obtiene ingresos que estén conectados a una fuente americana, es decir, a un trade or business en Estados Unidos, no va a pagar impuestos en Estados Unidos. Es por eso que también son muy utilizadas, más allá también de ventajas que tiene el propio sistema americano en cuanto a sus costos, en cuanto a su rapidez, en cuanto también a su confidencialidad, aunque eso lamentablemente, a raíz sobre todo de la última normativa americana en esta materia, que obliga a la declaración de los beneficiarios finales, a FinCEN, eso hace que también esa confidencialidad, que puede ser deseada por factores absolutamente legítimos y no necesariamente por conductas delictivas, esté cada vez más atacada y se esté perdiendo hoy en día, ¿no?